buen día, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Nuevamente me encuentro con mi hermano Caleb, mi papá Silvino, y nos encontramos en el episodio número 5 de esta serie titulada Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar, de hecho vamos a terminar de analizar los pasajes que tenemos pues contemplados de hablar del libro de Génesis. Pero si alguno de ustedes tiene alguno que quisieran que tocáramos, pues nos lo pueden dejar en los comentarios y quizá más adelante pudiéramos volver a retomarlos. Pero bueno, en esta ocasión, con este episodio, damos por terminado el libro de Génesis y en esta ocasión vamos a analizar dos últimos pasajes sobre este interesante libro que hemos analizado, ¿verdad? Queridos amigos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Sean bienvenidos a este quinto episodio de la serie Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Y bueno, pues vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, como ya mencionamos, en el capítulo 9. Y ahí en el capítulo 9 podemos ver que el libro de Génesis nos habla sobre un evento que ocurrió en esta tierra, que Dios utilizó como un instrumento para purificar, que fue el diluvio, porque la maldad de los hombres había aumentado mucho. Y en el arca vemos que solamente estaba Noé y su familia. Cuando por fin Noé y su familia pueden salir del arca, Dios le da unas instrucciones a Noé, que nos vamos a ubicar en el versículo 3, capítulo 9, versículo 3, y dice de la siguiente manera. Dice, bueno, voy a leer desde el 2. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Como pudimos ver ahí en el versículo, Dios está dando indicaciones sobre la alimentación que va a ser para Noé y para su familia. Dios ya había establecido una dieta, de hecho dieta vegetariana, y la encontramos en Génesis 1:29, que ahorita no lo vamos a leer, pero ustedes igual lo pueden hacer ahí en casa. Podemos ver que Dios ya había establecido una dieta para el ser humano. Sin embargo, después del diluvio, Dios permitió el consumo de carne por varias razones. Y en este momento no vamos a entrar quizás en ese tema, pero sí nos queremos enfocar en la expresión que encontramos ahí en el versículo 3, que dice todo lo que se mueve. ¿Por qué esa expresión? Muchas personas entienden por esta expresión que encontramos en este pasaje que Dios permitió el consumo de la carne sin ningún límite. Ellos podían comer tanto animales limpios e inmundos. Nosotros podemos ver que el mundo, los antidiluvianos, ya consumían carne. Ya hasta este momento ya consumían carne, pero hasta este momento Dios lo está autorizando por las circunstancias que estaban ocurriendo de acuerdo al contexto que vemos por el diluvio. Ahora, ¿será que realmente Dios permitió que Noé y su familia pudieran comer todo tipo de animal? De ahí surge la cuestión, o vamos a fundamentar nuestra pregunta con la que vamos a iniciar este primer pasaje de nuestro episodio. La pregunta es la siguiente: ¿permitió Dios comer animales inmundos a Noé y a sus descendientes después del diluvio? Pues acompáñenos, que juntos vamos a analizar este pasaje que es muy interesante. Bueno, pues, como podemos ver, es a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta que es claro que este permiso no implicaba un consumo sin restricciones y mucho menos sin límites de toda clase de animales, porque lo que Caleb acaba de mencionar en la frase que estamos analizando, todo lo que se mueve y vive, eso no está excluyendo claramente el comer cadáveres de animales que habían muerto por las bestias. Ahí, ¿por qué decimos esto? Nosotros ahí en Éxodo 22:31 y Levítico 22:8 vemos que ahí en la ley mosaica se prohibió que todo lo enfermo, todo lo débil no se debería comer.
Por lo tanto, aunque en este versículo que estamos analizando esta frase, no se presenta la distinción entre limpios e inmundos, nosotros podemos ver que esto no significa que podían comer de todo. Y Noé lo sabía muy bien. Él se daba cuenta, porque ahí en Génesis 8:20 nos menciona, y también ahí antes de eso, Génesis 7:2, nos menciona que Dios ordena a Noé de que metiera 7 animales machos con su hembra de los limpios y solamente un macho con su hembra de los inmundos. Y porque sabemos que si ellos comían, si no supieran esto, que comieran inmundos, pues sabemos que estos se iban a extinguir rápidamente. Por lo tanto, Noé, estamos seguros que sabía claramente esto, porque ahí mismo en Génesis 8:20 nos menciona que después de que él salió del arca, él ofreció sacrificios y holocaustos a Dios, de animales limpios. Esto nos enseña de que él conocía esa distinción. Y bueno, yo creo que ahí Caleb, que era tan conocido para Noé esta distinción, porque en ningún momento vemos en la palabra de Dios que él dude, ¿verdad? Que pregunte, Señor, pero bueno, tú me pides que metas 7 pares de animales limpios y 2 solamente de los inmundos, pero ¿cuáles son? ¿De cuáles meto, Señor? El holocausto, él sabe perfectamente qué tipo de animales puede ofrecer a Dios. Entonces, es claro, por todo esto, que Noé conocía muy bien esa distinción entre animales limpios y animales inmundos. Y bueno, todo esto nos lleva a entender que esas leyes, las personas lo conocían. Luego, más adelante, cuando el pueblo de Israel pues estuvo cautivo en Egipto durante mucho tiempo, todas estas leyes se fueron olvidando, ¿verdad? De manera que fue necesario nuevamente que se volvieran a promulgar, y por eso es que tenemos esos recordatorios que encontramos en Levíticos y en Deuteronomio, ¿verdad? Donde nuevamente Dios les vuelve a recordar cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Y bueno, aquí es interesante mencionar que, bueno, esto no solamente nosotros lo estamos llegando a esta conclusión porque sí, ¿verdad? En la Biblia encontramos algunos ejemplos, hoy no vamos a ver todos porque por el tiempo tardaríamos mucho, donde claramente se puede observar donde ciertas personas conocían una ley de Dios, a pesar de que en la palabra de Dios no se encuentra expresado eso. Y vamos a ver un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Les invito, por favor, queridos amigos que nos ven ahí, si tienen su Biblia ahí en la mano, búsquenla, y si no, ahí en sus pantallas van a poder ver la cita. Vamos a buscar en Génesis capítulo 26, y ahí encontramos una historia que a mí me llama mucho la atención. Y recuerden, queridos amigos, que si no les mencionamos algo, estamos leyendo de la versión Reina Valera 1960, ¿ok? Y bueno, voy a dar lectura a partir del versículo 7. Bueno, antes les voy a poner en contexto un poquito. Isaac, bueno, él acuérdense, estaba casado con Rebeca, y en el lugar donde estos personajes habitaban, Isaac y Rebeca, hubo una hambruna, ¿verdad? Escaseó la comida, y ellos, la Biblia dice que tuvieron que ir hacia la tierra de los filisteos. Entonces, la Biblia dice que Rebeca era muy hermosa. Y entonces, cuando ellos llegan a la tierra de los filisteos, sucede esta historia que les voy a comentar. Y escuchen lo que dice. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto?
por poco hubiera alguno del pueblo dormido con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Saben, queridos amigos, es muy interesante que este rey es un rey pagano, un rey filisteo. Sin embargo, él sabía que tener relaciones con una mujer que no era su esposa, que era esposa de alguien más, era pecado, que estaba mal. Entonces, esto quiere decir, queridos amigos, que estas personas conocían algunas de las leyes de Dios, a pesar de que no se encuentra explícito mencionado en la palabra de Dios. Porque bueno, si ustedes leen del capítulo 26 hacia atrás, en ningún momento van a encontrar una prohibición acerca de tomar una mujer que sea de otro hombre. No lo hay. Ustedes pueden buscar y no van a encontrar ninguna. Sin embargo, estos hombres lo sabían, aún las personas paganas sabían que eso estaba mal. Entonces, ¿cuánto más las personas temerosas de Dios no conocían las leyes de Dios, a pesar de que no se encuentre explícito mencionado en la palabra de Dios? Muy bien, pues yo creo que ya vamos entendiendo un poquito más acerca de este pasaje que estamos analizando, pero quisiera igual que tomáramos algo importante ya para ir cerrando, ya concluyendo. Algo importante también que resaltar relacionado con lo que estás mencionando tú, Job, es lo que encontramos en el versículo 4, ahí en el mismo capítulo 9, que es el que estamos estudiando. Dice de la siguiente manera. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Algo de eso me suena esa frase. Dios le está diciendo que pueden comer, y por lo que ahora estamos ya comprendiendo, que pudiera comer de los animales, y creemos que Dios le estaba dando la indicación de comer de los animales limpios. Pero algo más que prohíbe Dios a Noé es comer, dice que la carne con sangre, que es su vida. Y ese aspecto también podemos ver que más adelante, en lo que conocemos como la ley mosaica, también se le prohibió al pueblo de que no debían de comer la carne con su sangre, y más tarde lo podemos ver en Hechos, que los apóstoles también lo consideraron algo bien importante de mencionar. Los paganos tenían la costumbre de comer el animal junto con su sangre, y algo de lo cual sí le dijeron a las personas que estaban entrando al cristianismo, es que quizás había algunas cosas que ellos no tenían que hacer, que les competía solamente a algunas tradiciones judías, pero algo que ellos sí tenían que hacer era evitar comer la carne con su sangre. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Esto nos da una lección importante que no podemos dejar pasar por alto en este pasaje y en lo que estamos mencionando sobre qué fue lo que realmente Dios le mandó a Noé. Miren, algo que caracteriza a Dios, que solo Dios lo tiene, es un atributo que se le conoce como el atributo de la inmutabilidad. Y esto refleja cómo es el carácter de Dios. Y Santiago nos lo dice en el capítulo 1, versículo 17, dice que Dios dice que en él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. En otras palabras, quiere decir que algo que para Dios es desagradable, siempre lo va a hacer. Esto no podemos decir que quizás en Levíticos, que eso lo vamos a ver más adelante, todavía no entra quizás de lleno aquí en nuestro tema. Dios hizo la diferencia entre qué animales se podían comer y qué no. Quiere decir que Dios, al ser inmutable, no de repente dice, hoy sí coman este animal inmundo, mejor ya no lo coman. Dios no está cambiando. Algo que para Dios es desagradable, vuelvo a repetir, lo va a hacer siempre, va a ser desagradable para él. Ahora, si un animalito, y en este caso a Noé, se le dijo que debía de sacrificar un animal, ¿por qué no sacrificaba un animal inmundo? Porque pues para Dios no era algo acepto. Sacrificaban un animal limpio. Entonces, nosotros queremos entender por lo que la misma palabra de Dios nos dice que algo que como no puede cumplir un propósito porque es inmundo, es adecuado para ese propósito, para otro propósito sí va a ser adecuado. Entonces, podemos entender que para Noé, para su familia, ellos no fue necesario decirles qué animales limpios podían comer, que los animales inmundos no, porque ellos ya lo sabían. Además, algo que igual ya mencionó mi papá al principio, el haber comido animales inmundos, puesto que las indicaciones de Dios fue ponerlos en un menor cantidad que los animales limpios,
esas especies se hubieran extinguido, ya que solo había 2 animales de cada raza después del diluvio. Entonces, queridos amigos, podemos entender por las evidencias que la Biblia nos da, podemos incluir que Dios ya había mostrado a los seres humanos, y en este caso a Noé, cuáles eran los animales que sí se debían de comer y cuáles los animales que no se podían comer. Bueno, pues parece que ha quedado claro y ahora vamos a comenzar a analizar el segundo pasaje, así como mencionó mi hijo Job, que íbamos a analizar 2 pasajes. Vamos a pasar al siguiente pasaje, y este pasaje lo encontramos ahí en Génesis 30, versículos 14 y 15. Voy a leer antes de esto para que veamos lo que la Biblia nos dice ahí. Génesis 30, 14 y 15. Dice así: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y la trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Aquí encontramos esta palabra mandrágoras. ¿Qué eran las mandrágoras? ¿Y por qué Raquel las quería tanto? ¿Qué tenían en común para ella? Vamos a analizar a ver por qué cosa eran estas mandrágoras y por qué Raquel las quería tanto. Bueno, queridos amigos, bueno, antes de entrar directamente a entender qué eran las mandrágoras, me parece importante. Ahorita que estaba leyendo, mi papá me estaba causando bastante gracia el pasaje, ¿verdad? Porque hoy en día esta situación es muy complicada de entender, ¿verdad? Raquel le dice: bueno, pues prácticamente te voy a alquilar mi marido esta noche con tal de que me des las mandrágoras. Esta situación nos es un poco difícil. Y yo hace un tiempo platicaba con una persona que es muy afín a tener más de una esposa, ¿verdad? Una mujer, no todas sus esposas, pero más de una mujer. Y recuerdo que muchas veces dijeron: pero es que los patriarcas la tenían, ¿verdad? Jacob tenía más de una esposa, y esa a veces lo toman como excusa para justificar lo que ellos quieren. Sin embargo, queridos amigos, que algo aparezca en la Biblia no necesariamente quiere decir que esté bien o que esté aprobado por Dios, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos no solamente las cosas buenas, también encontramos cosas malas. Porque si no, pues yo pudiera decir también que puedo adulterar porque David lo hizo, ¿verdad? Sin embargo, no todo lo que aparece en la Biblia Dios lo aprueba. Y a mí me llama mucho la atención este aspecto de la poligamía, ¿verdad? Porque cada vez que en la palabra de Dios se menciona acerca de esto, siempre se mencionan los problemas que esto ocasionó. No sé si ustedes lo han notado, queridos amigos, pero por ejemplo, cuando Abraham y Sara deciden entre los dos que Abraham va a tomar a Agar como mujer para que puedan tener el hijo de la promesa, la Biblia se encarga de dejar perfectamente claro todos los problemas que esa decisión ocasionó. Las peleas que surgieron tanto como en familia, las peleas que, tanto estuvo la situación que Agar se tuvo que ir. Entonces, la Biblia no se encarga de vernos eso. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo también la Biblia nos resalta muy bien los problemas que había en la familia de Jacob, ¿verdad? Como los problemas que hubo en la familia de David también por tener muchos hijos de diferente mujer, ¿verdad? Y cómo las mujeres, dice la Biblia, que corrompieron el corazón de Salomón. Entonces, queridos amigos, yo creo que esto debería de ser una grande lección que la Biblia nos deja para nosotros, ¿verdad? De que, pues, obviamente, esa fue una mala decisión que causó problemas. Y si nosotros no queremos tener esos problemas, pues evitemos cometer esa mala decisión. Pues sí, la verdad que a veces quisiéramos disfrutar de algunas cosas sin las consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, yo me sigo preguntando, ¿qué son las mandrágoras? Pues miren, los estudiosos de la Biblia
así bien seguros, quizás no están a qué planta se refiere el vocablo mandrágoras. Pero sí, algo que podemos ver es que para Raquel y Lea el significado es bien claro, y por eso vemos que inicia esta situación entre estas dos hermanas. Ahora, el nombre de mandrágoras, que en hebreo es Dudai, el nombre es Dudai en hebreo, significa fruto del amor o significa manzana del amor. En este tiempo se creía que este fruto pudiera ayudar o aseguraba la concepción, ayudaba a la fertilidad. Y este fruto tenía un gusto agradable y un aroma de la misma naturaleza. Por lo tanto, propiciaba también, voy a decirlo así, un ambiente bueno para el amor. Y miren, Cantares, que sabemos que lo conocemos también como el libro del amor, nos habla un poco acerca de las mandrágoras. En el capítulo 7, en algunas versiones aparece el versículo 14, la versión que yo voy a leer es el versículo 13, pero igual lo pueden ahí checar en su Biblia, puede ser el versículo 13 o el 14, dice de la siguiente manera: las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas para ti, oh amado mío, he guardado. Si se dan cuenta, estas mandrágoras tenían ese fruto, tenían ese concepto de que ayudaban en el amor, era el fruto del amor, y podía ayudar a la fertilidad. Eran consideradas para acrecentar la fertilidad de la mujer, y también ayudaba en la capacidad de tener hijos. Una vez que nosotros tenemos este contexto, ya creo que podemos entender un poquito más y comprender el porqué de este intercambio. Decía Juan hace un momento, ¿por qué alquiló Raquel a su esposo, verdad? Creo que ya viéndolo desde este punto vemos que pues Raquel anhelaba que este fruto pudiera traer esos beneficios en tu cuerpo. Ahora, Raquel no podía tener hijos hasta este momento, y más adelante lo vamos a poder notar un poco más. Y Raquel, en vez de poner su confianza en Dios, de llevar quizás esa petición a Dios de que Dios, que es el único que puede crear vida, podemos ver que Raquel no confiaba plenamente en Dios. Y la misma Biblia, nos da esta evidencia de eso. Cuando Jacob huía con su familia, huía de Labán, podemos ver que Raquel en Génesis 31:19, si lo quieren ver ahí en su Biblia, Génesis 31:19 dice que Raquel, y lo estoy leyendo así textual de la Biblia, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces nos damos cuenta que Raquel había colocado su confianza en los ídolos, que era una costumbre en el lugar, en la tierra que vivían de Canaán, de adorar a ídolos, y no había puesto su confianza en Dios. Y en este caso, pues ella estaba colocando su confianza en las mandrágoras, de que ellas pudieran ayudarla para poder concebir un hijo en lugar de pedírselo a Dios. Sí, como nos damos cuenta, Raquel deseaba las mandrágoras a fin de poder tener hijos propios. Ese era su concepto de ella. Como hemos visto la gran competencia que había entre las hermanas en este sentido. Así es que la reacción de Lea fue lógica al decirle a Raquel: es poco que me hayas quitado a mi esposo. Ella sabía que tenía la ventaja solamente de tener hijos, y ahora perdiendo esa ventaja, pues ella ya no iba a poder estar en esa competencia así tan reñida que ellas tenían. Y nosotros sabemos que el no tener hijos en aquel tiempo era visto con malos ojos, y además ellas pensaban y atribuían esto a que era un castigo de Dios, una maldición de Dios, y lo podemos confirmar con las palabras que dice en Génesis 30, versículo 1, y 2, donde Raquel reclama a Jacob. Dice ahí, así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En este texto nos damos cuenta de que mismo Jacob entendía
o que atribuía a que al ser estéril Raquel era porque Dios la tenía con una maldición, la miraba con malos ojos. Así es que en ese momento en que está pasando todo esto, las 3 esposas de Jacob ya habían tenido hijos, solamente Raquel seguía siendo estéril, y por eso ahí la desesperación de Raquel. Sí, y fíjense, a mí me llama la atención que Raquel le dice, o si no me muero, o sea, ¿se imaginan la desesperación o cómo se sentía de alguna manera ella agraviada? Y esto que les venimos comentando, queridos amigos, se encuentra muy bien relatado en cómo se fue dando la secuencia de los hijos. Miren, ahí en sus pantallas van a poder ver pues un resumen, ¿verdad? De todos los hijos de Jacob, con qué esposa lo tuvo, qué significaba su nombre, y algo interesante, lo que expresaron las mujeres cuando se concibió este hijo, que nos enseña esta gran competencia y cómo se sentían, por así decirse, superiores las que tenían hijos e inferiores las que no lo tenían. Y por ejemplo, miren, cuando digo ahí como pueden ver en su pantalla, pueden ver toda la lista completa, pero yo solamente voy a resaltar algunos que nos llamaron la atención. Por ejemplo, miren, cuando nació Leví, ya era el tercer hijo de Lea, y entonces podría decirse que ya Lea tenía una gran ventaja. Y miren lo que expresa ella en Génesis 29:34, dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. ¿Se dan cuenta? Dice, ahora sí, ya lo tengo, yo ya tengo 3 hijos, Raquel no tiene ninguno, ahora sí, Jacob es mío. Entonces, Raquel dice, no, ya me están superando. Ella le pone a una de sus siervas, se la da como esposa, que era Bila, y da a luz al primer hijo, que era Dan, y luego da a luz a Nectalí. Y fíjense lo que expresa Raquel cuando su sierva Bila da a luz a Nectalí. Dice en Génesis 38, y dijo Raquel, con luchas de Dios, fíjense, con luchas de Dios, o sea, hasta a Dios metían en todo este asunto. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. O sea, dice, ahora sí, ya me estaba ganando la carrera, pero ya con mi sierva ya por fin le pude dar hijos a mi marido y ya vencí. Y entonces, ahora Lea no se deja y ahora le da a Zilpa por esposa y tiene hijos con Zilpa. Y luego Lea vuelve a concebir y dice, ahora sí, ya. Fíjense qué expresa cuando tiene a Zabulón, ¿verdad? Que fue el último hijo que engendró Lea. Miren lo que dice Génesis 30:20, queridos amigos. Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Fíjense, no dice ahora morará conmigo mi marido porque me ama. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado hijos. O sea, la gente valoraba mucho el tener hijos, y una mujer que no podía tener hijos prácticamente se consideraba inservible, ¿verdad? Que no era útil ni para el marido ni para la sociedad. Entonces, por eso es que Raquel estaba tan desesperada por poder tener hijos propios que pudiera darle a Jacob. Bueno, pues creo que ahora, con lo que ya hemos comentado, podemos llegar a una conclusión y responder a nuestra pregunta inicial de la segunda parte de nuestro episodio. ¿Qué eran las mandrágoras y por qué Raquel las quería? Pues ya hemos dicho, queridos amigos, que las mandrágoras eran tenidas en ese tiempo como un fruto que ayudaba en el amor. De eso significa, ¿verdad? Fruto del amor. Pero también que era un fruto que ayudaba en la fertilidad y en la concepción de los hijos. Y por eso vemos claro y lógico que Raquel la quería. Porque como podemos ver, su hermana, su sierva ya habían tenido hijos y ella no los podía tener y estaba en una desesperación porque pues ya analizamos en nuestro episodio que era una afrenta, era visto como una maldición de parte de Dios en no tener hijos. Ahora, algo importante que resaltar aquí, que yo quisiera compartirlo con ustedes, es que al final Raquel pudo concebir hijos. Dios le dio ese privilegio. Y digo Dios porque Raquel tristemente puso su confianza en las mandrágoras. Ella deseaba las mandrágoras para que pudiera concebir hijos. Pero nosotros vemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que fue Dios quien le dio esta bendición. Y quiero que me acompañen, ya para ir cerrando nuestro episodio, en el capítulo 30 de Génesis,
y vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Y dice de la siguiente manera: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y quiero resaltar eso, querida familia, queridos amigos. Dice, ¿quién fue el que la oyó? Fue Dios. ¿Quién le concedió hijos? Dios. Y entonces podemos concluir que este capítulo, podemos ver nuevamente que quizás Raquel, aunque no había puesto su confianza en Dios, al final ella entendió que solamente su problema se lo podía solucionar Dios. Y queridos amigos, yo quiero cerrar este episodio haciéndote una invitación. Quiero hacer una aplicación a nuestra vida hoy en día. Quizás nosotros también estemos pasando por alguna situación. Quizás estamos como Raquel, desesperados, buscando por otro medio las respuestas. Pero quiero decirte hoy que así como Raquel, nosotros debiéramos de poner nuestra confianza plenamente en Dios. Y estoy seguro que Dios va a obrar en nuestra vida. Y también podemos tener el privilegio que tuvo Raquel, que se diga de nosotros, y nos oyó Dios. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Una grande bendición. Ojalá que también así haya sido para ti. Y te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. El suscribirte a nuestro canal también a nosotros nos motiva para seguir compartiendo con ustedes este material, y a ti te ayuda para que cuando salga un episodio nuevo, inmediatamente tú ya lo puedas tener ahí en tu dispositivo móvil y puedas disfrutar de él. También quiero invitarles para que si alguien quisiera compartirnos algún comentario sobre algún pasaje que quisieran que abordáramos, el siguiente episodio vamos a iniciar ya con el libro de Éxodo. Así que si a usted le gustaría que abordáramos algún pasaje del libro de Éxodo, nos lo puede colocar ahí en el chat, en un mensaje, y esperamos con la ayuda de Dios tener las herramientas con la Biblia aquí en nuestra base y poderle ayudar en esa duda que usted tenga. Pues hemos terminado. Se despide, yo creo que con gozo, con alegría, mi papá Silvino. Igual yo creo que Job está feliz, ¿verdad, Job? Y tu servidor, Caleb Sánchez. Que Dios los bendiga y primeramente Dios, nos vemos el próximo episodio.